Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú eres nuestro Dios grande, extraordinario. En esta tarde, Señor, queremos honrar tu nombre. Te pedimos, Padre, que por favor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en este día, Señor, que nos has regalado, un día especial, que nos hemos acercado a la mesa, y lo haremos en esta tarde también, Señor, un día que hemos separado para ayunar, para buscar tu rostro, Señor. Te queremos dar las gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que seguirás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familias, sus trabajos y en todo lo que ellos desarrollan, Señor. Padre, es un año de recuperación, es un año que te pedimos, por favor, que podamos recuperar las cosas que hemos perdido, aquellas que nos convienen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos de que eres nuestro Dios, nuestro Padre, que no miras lo que somos, Señor, sino que ves de acuerdo a tu gracia, a tu amor y a tu voluntad, Señor. La voluntad tuya está manifestada a través de tu Hijo, Señor, a través de Jesucristo que murió en una cruz, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias por nuestras autoridades espirituales. Te damos gracias por las autoridades de este país. Bendecimos Israel, Señor, bendecimos Colombia. Te damos gracias por Colombia, Señor. Te ponemos este país, cada ciudad, Señor, cada rincón de este país, cada persona, cada familia en tus manos, Señor, para que venga la paz, que reine la paz, Señor, porque no hay nadie como tú, Padre. Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, aquellos que están privados de su libertad, Señor, al huérfano, la viuda, al pobre, Señor, a todos aquellos que no tienen oportunidades, que esta tarde, Señor, sea una tarde de oportunidades. Señor, hay esperanza en nosotros, mucha esperanza, porque toda nuestra esperanza está depositada en ti, Señor. Por eso te vamos a alabar, por eso te vamos a exaltar, por eso vamos a levantar nuestras manos en señal de gratitud. Por todo, Señor, por todo. Te pido, Señor, especialmente por los que están enfermos, por este problema, Señor, que anda con esta situación del COVID, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú alejes toda enfermedad de nuestras familias, de nuestras vidas, que podamos llevar una vida, Señor, dentro de la normalidad que se espera, Padre. Te ruego, Padre, que no muera la esperanza, que no muera en nosotros esa pasión, Señor, que sentimos por ti. Señor, te amamos y te rogamos que en este momento, Señor, que vamos a declarar tu palabra, que la vamos a dejar, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que controle todo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, porque tú eres grande, tú eres todopoderoso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra quede guardada y que nos cambie en nuestro corazón, que nos cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que vienen días mejores para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial de la bienvenida. Buenas tardes a todo aquel que nos escucha, aquella familia, persona, hasta donde llegue esta señal. Buenas tardes. Un privilegio, de veras que es un privilegio el presentarnos delante de ustedes, el llevar la palabra, el permitir que usted pueda
recibir esta palabra que viene de parte del Señor. Y con la ayuda de Él y con su Santo Espíritu, que añada mucha bendición a esta palabra, quisiera hablarles de un tema o trasladarles un tema que se llama Saliendo de la corrupción del mundo. Miren, uno de los males mayores que afecta a la humanidad es la corrupción. La corrupción siempre ha estado ahí. La corrupción llega cuando se quebrantan principios, la corrupción llega cuando uno permite ciertas cosas y yo diría en su totalidad que van en contra de los principios de Dios. Pero no quisiera enfocarlo en la corrupción basado en la deshonestidad. Esa es parte de, sino que quisiera basarme en el tema de la corrupción que ya ha estado en el mundo. Es un espíritu, mire qué tremendo, es un espíritu que ya está ahí. Entonces, miren, Dios nos ha mandado a participar de su naturaleza divina. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo funciona eso? A través de Cristo nosotros entramos a participar de la naturaleza divina del Señor. Entonces, mire, hay un mover de corrupción terrible, hay un mover de deshonestidad, hay un mover que se da en el mundo en el que pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hay un mover, las personas ahora ni se inmutan, dicen, aquel roba, bueno, déjalo, es problema de él. Muchos roban y dicen, no, pero él hace obras. Entonces, hay un nivel de corrupción desde el más alto gobernante hasta el más bajo de las personas. Y lo más triste en esto es que hay ovejas que están permitiendo la corrupción y la corrupción nos aleja del Señor. Entonces, en 2 de Pedro 1:4, la Biblia al día dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Nos enseña la palabra a través de 2 de Pedro 1:4 que nosotros, mire, el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar en el Señor es guardarnos, es recibir sus promesas, es materializar las promesas a través de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, a través de la fe que nosotros tenemos, a través del trabajo, la perseverancia, el no perder la esperanza. Eso es lo que nosotros nos toca hacer. Ahora, veo aquí en 2 de Pedro 1:4 que Dios nos manda que salgamos de la corrupción del mundo. Es decir, que salgamos de esa atmósfera de corrupción que hay en el mundo. A eso nos llama el Señor. Y me llama mucho la atención que dice, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción del mundo, esa corrupción que hay en el mundo, entonces vemos que Dios nos ha dado promesas para que cuando nosotros creamos a esas promesas, cuando nosotros nos aferremos a esas promesas, participemos de la naturaleza de Cristo. Pero ¿cómo va a ser eso? A través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, necesito, dice el Señor, que como iglesia salgan del mundo, salgan de esa corrupción, de esa atmósfera de corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, debido a las concupiscencias, dice otras versiones. ¿Para qué? Para tener la naturaleza divina. Entonces, vemos que la corrupción evita que nosotros demos fruto. Por ejemplo, yo sé que usted toma nota ahí, pero mire, la corrupción del mundo evita que nosotros como iglesia, como ministros, como personas, como hijos de Dios, demos fruto. Pero nosotros, ¿a qué nos llama el Señor? A salir de la corrupción que hay en el mundo. Esa es la tarea del día, esa es la tarea que como personas, como padres de familia, como hijos de Dios, el Señor nos ha encomendado. La orden es que salgamos de la corrupción que hay en el mundo, porque es un espíritu que no viene del cielo, es un espíritu que viene del enemigo. Entonces nosotros tenemos que salir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque solo escapando de la corrupción que hay en el mundo, vamos a poder participar de la plenitud de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Porque usted dirá, pastor, pero nosotros no somos Dios. Sí, no somos Dios, pero estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, nosotros participamos de la naturaleza divina. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas a las cuales el Señor nos ha mandado, guardarnos en santidad, rechazar toda situación que nos afecta y que nos aleja del Señor. Entonces, la esencia de Dios, es decir, participar de la naturaleza divina es participar de la esencia de Dios, de su manera de pensar, de su manera de actuar.
Y eso se da a través de las promesas que Dios nos ha dado, y esas promesas se materializan a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Basado en esto, fíjense que cuando Dios nos manda que como iglesia salgamos de la corrupción del mundo, quiere decir que nosotros estamos, aunque no querramos, inmersos en esa atmósfera de corrupción. Ahora, una diferencia es que nosotros estemos en la atmósfera de corrupción, pero no participemos de ella. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dios nos manda a que vivamos en el mundo, pero que no nos comportemos como el mundo. Eso es salir de la corrupción, salir de la atmósfera del mundo. Sin embargo, hermano, hay algo que nosotros quizás no nos hemos dado cuenta. Por eso Dios nos está perfeccionando cada día, porque en nosotros hay vectores de corrupción. Y aunque usted diga que no, se va a dar cuenta que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de un espíritu de corrupción. Evidentemente no todos participamos de eso, algunos nos guardamos como usted, algunos nos alejamos de eso, algunos sopesamos qué es lo que nos conviene en relación a lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida y en nuestra casa en relación a Cristo. Sí, sé que lo hacemos, pero ahí están los vectores, porque los vectores están llegando. En algunos ya están, en otros el enemigo los quiere, ¿cómo se llama? Implantar, pero nosotros estamos implantados, hermano. Hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido regenerados por la palabra, regenerados por el Espíritu, y como tal tenemos la esencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que comportarnos, tenemos que pensar y actuar como lo haría Cristo. En ese orden de ideas, mire que esa palabra, corrupción, mire lo que significa. Por eso le decía, no es hablar solo de la deshonestidad de las personas que están en los gobiernos, en las iglesias, en el mundo, en los trabajos, en los negocios. Hay mucha deshonestidad, pero mire lo que significa corrupción. Corrupción viene de dos palabras, el griego 53-51 y 53-56, y se lee de esa manera, Zora y Ceiro, o Seiro. Zora y Ceiro. Y mire lo que significa esa palabra corrupción que menciona en 2 de Pedro 1:4, es decir, que salgamos de esa atmósfera de corrupción que hay en el mundo. ¿A qué se refiere el Señor? Quiere decir que nosotros tenemos que salir. ¿Por qué? Porque esa atmósfera de corrupción genera decaimiento espiritual, genera ruina, genera perdición, corrupción, destrucción. Y mire abajo lo que dice. Significa languidecer o consumirse. Quiere decir que hay personas que puede ser que por participar de atmósferas de corrupción estén languideciendo, es decir, se están apagando o se están consumiendo, están agotándose o se están secando espiritualmente. Por eso el Señor nos manda, es que mire, nosotros tenemos que ser personas, hijos e hijas de Dios. Tenemos que actuar de tal manera que cuando nosotros vemos que algo que nosotros sabemos que se está muriendo, tenemos que conocer las causas por las cuales está pasando. Pero hay que salir de ahí. Les contaba en la mañana que hay personas que a veces les caen cosas del cielo y todavía se quedan viendo para arriba y les siguen cayendo. Hablo de cosas que le están haciendo daño. Entonces la atmósfera de corrupción, es decir, ese mundo en el cual hay un espíritu de corrupción, nosotros necesitamos salir, porque si nos quedamos ahí y participamos de eso, nos vamos a consumir, hermano, nos vamos a secar. Viene un proceso, mire, viene un proceso que es, la persona se arruina, es decir, se echa a perder por un proceso de influencias morales. Y no son influencias morales buenas, sino que influencias morales malas que lo llevan a corromperse, que lo llevan a extraviarse, que lo llevan a estar viciado. Basado en esto, hermano, entonces, y considerando que ya Dios nos muestra realmente qué es lo que significa en el ámbito espiritual la palabra corrupción, ¿saben qué tengo que hacer yo? Porque todo esto se da en la corriente del mundo, es decir, en el mundo de corrupción en el cual estamos inmersos, hermano. Hay un mundo de corrupción allá afuera, si usted no se ha dado cuenta. Y en ese mundo de corrupción hay decaimiento, hay ruina, hay perdición, hay corrupción.
hay destrucción, la gente comienza a apagarse, a consumirse, a agotarse o a secarse. Y yo no quiero eso, hermano. Yo sé que usted no quiere eso. Por eso nosotros esta tarde vamos en el nombre de Jesús a sacar de nuestra vida, a rechazar de nuestra familia, del ministerio y de todo lo que corresponda a nosotros, todos esos vectores de corrupción. Se va a dar cuenta que hay vectores de corrupción. Entonces yo no quiero perecer, yo sé que usted tampoco. Yo no quiero que nuestras familias, nuestras generaciones languidezcan o se consuman. No, ninguno de nosotros. Y mire que el Señor Jesucristo la tenía bien clara. En Juan 14:30, la Biblia de las Américas dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Entonces ahí es donde están los vectores. Cristo sabía que el enemigo no tenía nada en él. Nosotros en Cristo deberíamos de decir, Él no tiene nada en mí, pero paremos ahí. Sé que si nos examinamos, aunque al final nos vamos a sentar a la mesa del Señor, si nosotros nos examinamos, hermano, nos vamos a dar cuenta que hay cosas de las cuales no hemos querido salir, quizás porque no podemos o quizás porque no queremos, y esas cosas hacen que el enemigo diga, no, yo tengo en él algo. Pastor, ¿pero a qué se refiere? La mentira. La corrupción que llega a través de la mentira, la falta de perdón, pecados ocultos. Hay cosas que están en nosotros que el enemigo utiliza para decir, yo tengo derecho sobre él. Lo que usted y yo no saquemos de nuestra vida y esa situación nos aleja del Señor, entonces ese es un vector para que el enemigo diga, yo tengo algo en él. El asidero legal del enemigo, que el Señor lo reprenda, es todo aquello que nos lleva a ser corruptos. Ahora, pastor, ¿nos está diciendo corruptos? No, es que el acto de corrupción es hacer cosas que van en contra de los principios del Señor. Hay que desechar todos los receptores que podamos tener. Son vectores o receptores de corrupción que nosotros podamos tener y que el enemigo puede utilizar. Revisemos en la familia, revisemos en nuestra vida. Todo receptor que pueda estar ahí atrayendo los enemigos. Pero nosotros estamos en Cristo. Por eso en esta tarde vamos a echar fuera todos esos receptores. ¿Sabe qué pasa? O tenemos de Dios o tenemos del diablo, hermano. Si es que esto está duro en la tarde, ¿verdad? Parece que en la tarde ahí, ¿qué comió, pastor? No, tranquilo, no he comido todavía porque estamos en ayuno. Y tal vez si usted ya comió, pues tranquilo, no se preocupe. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que nosotros o tenemos, hermanos, o somos de Dios o somos del enemigo. Pero usted y yo decidimos ser de Cristo, porque Él nos ama y Él nos apartó. Entonces, es obedecer a Dios y alinearnos a sus propósitos. Sencillo. ¿Qué es echar fuera todo receptor de corrupción del mundo que pueda estar en nosotros o que pueda estar llegando ahí o que pueda estar ahí coqueteando con la familia? Hay que reprenderlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios y alinearnos a sus propósitos. Mire el primero de ellos. Entonces, vamos a arrancar en ese orden de ideas, ver cuáles son esos receptores de corrupción que el mundo ofrece y que puede ser para que nos revisemos a ver si están en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Hermano, mire, dice que en guerra avisada no hay muerto. Le estoy avisando de parte de Dios. ¿Qué receptores del mundo puede estar en nosotros que nos estén echando a perder la bendición? El primero es la desobediencia. Algunos son conocidos, pero el problema es que muchos los conocemos, pero no los aplicamos. La desobediencia, hermano. La desobediencia es el primer receptor de corrupción que tiene el mundo, porque el diablo es rebelde por naturaleza. Por desobediente, el diablo perdió todo lo que tenía ya. Satanás, que el Señor lo reprenda, perdió todas sus bendiciones por la desobediencia. Por la desobediencia el pueblo de Israel, algunos se quedaron postrados en el desierto. Por la desobediencia muchos han perdido sus bendiciones. Efesios 2:2 dice, en los cuales, cuando usted lee Efesios 2:1, habla de las cosas que hacíamos en nuestra vida anterior. No estoy hablando de reencarnación, hermano, que Dios reprenda al diablo. Estoy hablando en nuestra vana manera de vivir, cuando no éramos cristianos. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Entonces, mire, hay un espíritu en este mundo, una corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos enseña la palabra, hermano, que la desobediencia forma parte de un espíritu que ahora opera en quienes,
en aquellos que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. La desobediencia es la incredulidad obstinada y rebelde. En el original, la desobediencia dice que es la incredulidad obstinada y rebelde. La desobediencia dice que es como alguien que es contumaz. Mire qué tremendo. Esa palabra, hijos de desobediencia, son aquellos que tienen una incredulidad, o sea, no creen en Dios de una manera obstinada y rebelde. Es decir, ellos no obedecen a los principios que el Señor establece a través de su palabra. Y me llama mucho la atención porque esa palabra, hijos de desobediencia en el original, significa que son contumaces. Y alguien que es contumaz es alguien que se mantiene firme en su comportamiento, actitudes o ideas, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Quiere decir que cuando nosotros insistimos, permanecemos, a pesar de los consejos de la palabra, a pesar de las prédicas, a pesar de los consejos que damos en el hogar, por ejemplo, y alguien persiste en su actitud de desobediencia al Señor, entonces esa es una persona contumaz. Es alguien que no quiere ni acepta consejos. Entonces podemos estar siendo contumaces nosotros. La desobediencia, hermano, hay que sacarla de nuestra vida. Porque ese espíritu, mire, ese espíritu es como, dice que cuando en la Biblia dice espíritu, esa palabra espíritu es exousia y es como una influencia delegada, pero no de parte del Señor. Entonces este espíritu es una influencia delegada de parte de las tinieblas para que nosotros como hijos de Dios desobedezcamos al Señor y que Dios reprenda al diablo, hermano. Dice el Señor, obediencia quiero más que sacrificio. Se complace el Señor más en obediencia que en los sacrificios que podamos hacer. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que revisar si nosotros no tenemos un receptor de desobediencia. Hay personas, hermano, proclives a la desobediencia. Hay personas que fácil desobedecen. Hay personas que no se mantienen de acuerdo a los principios que nos da la palabra. ¿Por qué? Porque se da cuenta. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de parte del Señor en esta tarde? Trasladándole de acuerdo a principios que están en la palabra, que nosotros tenemos que estar alertas, hermano. Alerta, tenemos que estar alerta. Porque este espíritu ya está, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, orar por nuestras generaciones, orar nosotros para que ese receptor, si está en la casa, que sea desechado y echado fuera, en el nombre de Jesús. Porque hay una corriente en este momento del espíritu del anticristo que conlleva el espíritu de desobediencia, el espíritu de deshonestidad. Entonces nosotros tenemos que entender, Señor, realmente la pregunta sería, ¿estamos obedeciendo al Señor 100%? Es que no se trata de obedecer, como quien dice, con un látigo en la mano. No, es por amor. ¿Estamos obedeciendo al Señor realmente? ¿Estamos obedeciendo sus principios, su palabra? Veamos el segundo. Entonces, el primer receptor ya lo vimos, ya evidenciamos. Si está en nosotros, saquémoslo. Si no está, gloria a Dios, pero le estoy advirtiendo para que nos guardemos. El segundo receptor es el amor del mundo. Salgamos, hermano, estamos hablando del tema saliendo de la corrupción del mundo, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4, donde dice el Señor, para participar de la naturaleza del Señor, salgamos de la corrupción del mundo. Es decir, no tengamos ningún receptor del mundo corrupto en nosotros, de manera que el enemigo pueda decir, de acuerdo como dijo en Juan 14:30, cuando dijo Cristo, el enemigo no tiene nada de mí. Entonces ya vimos el primero, que se llama la desobediencia. El segundo se llama el amor al mundo. Aunque no lo crea, hay gente que ama el mundo, hermano. Yo amo los deleites. Yo he visto gente que así dice. Yo amo los placeres, amo los deleites. Pues se va a quedar ahí amando al anticristo, hermano. En 1 de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo. Ya hemos leído este versículo muchas veces. Pero todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Miren, aquí le aclaro, lo que el Señor está diciendo es que no es que nos vamos a hacer
endurecer el corazón con las cosas del mundo. Que no nos, hermano, ¿quién no quisiera irse de buenas vacaciones? ¿Quién no quisiera irse allá a San Andrés o a Roatán o a Hawái? ¿Quién no quisiera viajar? ¿Quién no quisiera comer bien, vivir bien? Todos, y en el nombre de Jesús, que Dios nos lo pueda conceder. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, no pongas por encima de mí, dice el Señor, los deleites temporales del mundo. ¿Y cuáles son esos deleites temporales en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, como estamos aprendiendo en el tema, saliendo de la corrupción que hay en el mundo, pero esa corrupción es la ruina, la escasez, la corrupción, lo que provoca que la gente se vaya apagando espiritualmente. De eso tenemos que salir. Obviamente de la deshonestidad. Salir de todos los principios que nos alejan de Dios. Entonces, el Señor nos enseña, hermano, que el segundo receptor que tenemos que sacar de nuestra vida es aquel que quizás algunos lo tienen. Hay personas que el mundo está por encima de Dios, y yo conozco algunos, y yo sé que hay. Quizás en algún momento nosotros vivimos de esa manera. Yo le he contado, por ejemplo, que aunque no es al final no es algo de muerte, pues, pero nos va a servir. Yo le he contado que siendo líder aún en la iglesia, yo me iba a ver los partidos de fútbol y dejaba tirar el privilegio en la iglesia. Eso a mí me afectó, hasta que un día yo le dije al Señor, Señor, a mí me gusta el fútbol, Señor. Yo no puedo dejar de ir, no puedo humanamente, sácamelo tú. ¿Saben qué hizo el Señor? De la noche a la mañana, hermano, un día me daba igual ir o no a las finales. Me decía, mira que juega la selección, sí, pero no puedo porque tengo que ir a servir al Señor. Ahora, yo no estoy hablando de extremos, hermano, porque me pasó también, nos pasó con mi amada, que un día jugaba, por ejemplo, Omar Andrés, el de en medio de nosotros, hermano, y nos tocaba ir a la iglesia. ¿Qué haría usted? Ahí me llama para contarle qué hice, pero lo que le quiero decir es que nosotros no podemos poner por encima del Señor los placeres del mundo. Ahora, hay una situación como señal para nosotros. ¿Sabe qué es lo que no le agrada a Dios? Porque, por ejemplo, si usted, su esposa, su mamá, su esposo, su papá están de cumpleaños y ese día es de iglesia, yo siempre le he dicho, llévelos a comer. Ya habrán muchos cultos más adelante, pero llévelos a comer. Yo lo que estoy hablando es que nosotros reiteradamente sea una cultura en nosotros que pongamos los deleites de los ojos, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida por encima del Señor. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Mire, evidenciamos amar a Dios cuando nos sujetamos a su voluntad. Ahí nos mide el Señor. Pero ¿qué es hacer su voluntad? Lo que agrada al reino, lo que le agrada al Señor, lo que conviene al reino. Y fíjese que acá me llama mucho la atención porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero en el anterior dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire que esta palabra amar y améis y amar es la misma palabra cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor ágape. A mí me puso a temblar. ¿Sabe por qué? Porque nos está diciendo el Señor, si en la misma proporción que yo te amo, tú amas al mundo, entonces tienes un receptor de corrupción en tu vida. Mire, nosotros, el amor que Dios nos da es el amor ágape, el amor que lo dio todo por nosotros y nos dio a su Hijo en una cruz para darnos vida eterna. Ese es el amor ágape, el amor que lo da todo. Entonces aquí está la señal. El Señor nos enseña esta tarde que ese tipo de amor, si nosotros lo damos por el mundo, si nos apasionamos más por las cosas del mundo, más que por Él, entonces sí estamos fritos, hermano. Tenemos que sacar en el nombre de Jesús ese receptor de corrupción. Si usted ama más los deleites de la carne, los deleites del mundo y la arrogancia de la vida, entonces, hermano, tiene que sacar ese receptor porque el enemigo de ahí es donde echa mano. Por eso muchas personas no logran salir adelante en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque tienen receptores de corrupción que vienen del mundo y no vienen del Señor. El tercero de ellos es la impiedad. Un tercer receptor, es decir, estamos hablando de saliendo de la corrupción del mundo, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4, el Señor nos enseña que
otro receptor es la impiedad. ¿Pero qué es la impiedad? Aquí lo vamos a ver. Tito 2:12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, este lo vimos el domingo anterior, si no me equivoco también, en otra versión. Dice, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí está hablando de la gracia. Aquí está hablando del amor de Dios. Pero hay gente que vive en impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es la rebeldía o falta de piedad o fe para seguir en los caminos de Dios. ¿Qué es la impiedad? ¿Quién es alguien impío? Alguien rebelde que conoce del Señor, pero le falla la fe y decide abandonar al Señor. Entonces, ese receptor está en este momento. Yo le he dicho que con mucha tristeza muchos han abandonado al Señor. No, pastor, aquí estamos. Sí, gloria a Dios por usted y lo bendigo. Pero muchos le han dado la espalda al Señor. Muchos le han dado la espalda al Señor. Entonces, la impiedad se demuestra cuando alguien se vuelve rebelde, o se evidencia cuando alguien se vuelve rebelde. ¿Para qué? Para seguir en los caminos del Señor. Le falla su fe, le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. Enseñándonos, entonces la impiedad, mire qué tremendo, la gracia nos enseña que nosotros negando el pecado, negando los deseos mundanos, entonces los deseos mundanos nos pueden llevar a la impiedad. Y si acabamos de ver el tercero, que es el segundo, que era el amor al mundo, entonces tengamos cuidado. Porque si nosotros vivimos amando más al mundo que a Dios, podemos llegar a la apostasía, hermano. Que Dios reprenda al diablo, que Dios nos guarde, pero la persona puede llegar a la apostasía cuando ama más al mundo, entonces no se da cuenta que su corazón se está endureciendo, se está volviendo rebelde. Miren, debemos renunciar a toda impiedad, hermano, porque la gracia nos enseña, entonces la gracia es un maestro. La gracia nos enseña que vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Eso nos enseña, de acuerdo a la palabra, que tiene que ser estilo de vida. Cultura, no cultura del mundo, sino que cultura del reino. Y la cultura del reino, se lo he enseñado, es vivir como Cristo vivió. Esa es la verdadera cultura del reino. Evidentemente hay otras cosas que son accesorias o están ahí alrededor de eso. Pero la impiedad, hermano, ¿no será que tenemos algún receptor de impiedad? ¿No será que vivimos negando la piedad? ¿No será que vivimos en rebeldía? ¿No será que vivimos en desobediencia? ¿No será que en nuestra familia hay algún asomo ahí de impiedad? Y vivimos bajo los deseos mundanos. Tenemos que salir de este mundo corrupto, hermano. Salir de la impiedad, salir de los deseos mundanos. Que nuestra pasión, nuestro amor, nuestro deleite sea el Señor permanentemente. Y que cuando lleguen estos deseos mundanos, es decir, los deseos que nos apartan del Señor. Qué triste es ver un impío, hermano, caer. No hay peor cosa que ver un impío caer, porque cae tan bajo, hermano, que hace cosas que ni los del mundo lo hacen. Veamos el cuarto. El cuarto son los tropiezos. Mire, tropiezos siempre van a haber. El problema es que usted no sea piedra de tropiezo. Dice el Señor, Mateo 18:7, el cuarto es los tropiezos. Entonces, si hay algún receptor que nos hace tropezar, saquémoslo. ¿Y cuáles son esos receptores? Veámoslo aquí en la palabra. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Veamos los tropiezos. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Paremos acá. Hagamos un alto en el camino y tomemos agua. Mire, tropiezos siempre van a llegar. Los tropiezos, Dios los permite para probar qué tanto le amamos, para probarnos. Algunos van a ser probados por el fuego, otros van a ser probados con agua, pero al final pruebas siempre van a haber. Entonces, aquí el Señor nos dice que por favor, miren, no arriesguemos el ser arrebatados, por ejemplo. No arriesguemos el arrebatamiento por desechar aquellas cosas que nosotros sabemos que nos están haciendo tropezar. Tenemos que ser radicales, hermano, cortar de tajo. Tenemos que ser radicales con el pecado.
Tenemos que ser radicales. La santidad no es negociable. Cero tolerancia al pecado. Es que esos son los tropiezos. ¿Qué es el tropiezo? Lo que vamos en el camino y lo que nos hace que nos caigamos. Por eso la palabra, y en Mateo 18, en el 9 dice, si tu ojo, y comienza a hablar de las partes del cuerpo. Entonces nos enseña el Señor, hermano. Mire, hay cosas, no nos engañemos, hermano. Usted sabe qué cosas lo hacen tropezar. Algunas personas son sus pensamientos, otras personas son que miran de más, otras son que miran de menos pero escuchan de más o hablan de menos, miran de menos pero hablan de más. Entonces, ¿qué nos hace tropezar? ¿Qué nos hace trastabillar? ¿Qué nos hace o nos impide seguir caminando en nuestra relación con el Señor, en nuestro camino que el Señor nos ha establecido? Hermano, si hay algo que nosotros sabemos que nos separa del amor de Dios, aunque Romanos 8 dice que nada nos va a separar del amor, pero nosotros tenemos que sacar lo que nos impide. Es que lo que Dios quiere es establecer una relación más cercana con nosotros, pero hay cosas que tenemos que cortar. Usted y yo sabremos cuáles son. Nosotros tenemos que saber cuáles son. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez su problema son los vicios. Hay personas, como le repito, su problema tal vez es que miente. Hay personas que su problema, y le estoy hablando de problemas menores entre comillas, pero hay gente que tiene problemas gruesos, hermano. Que eso es lo que hoy esta tarde necesitamos sacar de nosotros esos receptores, porque el enemigo de ahí es donde está. Por ahí está tomando nota. Por ahí es donde nos está atacando. Saquemos de nosotros. Hermanos, saquemos de nosotros las cosas que nos hacen tropezar. Porque lo que el enemigo no quiere es que nosotros lleguemos y terminemos esta carrera como el apóstol Pablo con gozo. Ahora, ¿qué tropiezos tenemos? Cortemos lo que nos hace tropezar. Hay personas, me atrevería a decir, que van a tener que cortar ciertas amistades porque los están alejando del Señor. Hay amistades, hermano, que hay que cortarlas porque nos alejan del Señor. Hay actividades que hay que cortarlas porque nos alejan del Señor. Hay actividades que va a haber que cortarlas porque nos quitan el ser santos, el buscar la santidad. Hay actividades, hermano, o cosas que tal vez las personas están realizando que tenemos que ponerles un alto porque eso es la puerta para tropezar. Mire, yo sé que a alguno le estoy diciendo de manera directa, hermano. Hay tropiezos que ya están a la puerta y Dios ya 10 le dijo que lo dejaran. Actividades, cosas que se hacen, a veces en lo oculto, a veces en lo público. Veamos el siguiente. El quinto es los apegos. Los apegos, mire, cuando hay gente bien apegada a ciertas cosas, apeguémonos al Señor. Entonces, un quinto receptor que hay que sacar de nosotros, porque por ahí puede entrar la corrupción del mundo, y Dios nos ha llamado esta tarde, nos ha enseñado esta tarde el Señor, o nos está enseñando que para participar de su naturaleza divina, tenemos que sacar de nosotros todos estos receptores. ¿Receptores de qué? De corrupción del mundo. El quinto es los apegos. Dice 1 Corintios 7:31, los que disfrutan de las cosas de este mundo, dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo, no se apeguen a ellas. Porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Mire qué versión más tremenda es. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Hay personas que usan en demasía o abusan. Eso es el apego, es abusar de algo, usarlo en demasía. Fíjese que yo tengo aquí alguna versión o algún concepto de apego. Dice, el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecen los seres humanos. Ahora le pregunto, basado en esta definición del diccionario, el apego, dice, es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Entonces, ¿cuál es su relación más afectiva, más profunda e importante que usted en este momento tiene? No me diga. Porque aquí en 1 Corintios 7:31 dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo no se apeguen a ellas. Aquí vemos un grupo de personas o personas que están apegadas, desarrollando una relación afectiva, profunda e importante con el mundo. Hemos hablado del mundo, hermano. Pero le pregunto directamente, pero me pregunto también, nos preguntamos mejor para que vea que no lo estoy señalando.
¿Será que Dios es nuestra relación afectiva más importante e influyente en nuestras vidas? ¿Será que Dios es nuestra relación más íntima, profunda e importante para nosotros? ¿O son otras cosas? No me conteste, porque si son otras cosas, entonces usted tiene un apego, no con el Señor, sino con el mundo, y eso es un vector o un receptor de contaminación o de corrupción que viene del mundo, que en algún momento lo puede apagar. Es que no se olviden de lo que hablábamos, que esa palabra corrupción significa ruina, decaimiento, significa secarse, agotarse, languidecer. Es que no crean que esto yo lo estoy diciendo porque me lo inventé hoy en la tarde o porque el Señor no. Se lo estoy advirtiendo porque nosotros como iglesia, nosotros como ministros, lo que hacemos es preparar a las personas con la ayuda de su Espíritu Santo del Señor para que estemos listos y que nos limpiemos cada día. Porque en 1 Juan 2:17, creo que ya lo leímos, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto va a pasar. Lo terrenal va a pasar, lo que va a permanecer es lo que viene de Dios. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, hacer su voluntad para permanecer en Él, haciendo, porque cuando nosotros permanecemos en Dios, los apegos se van. Hay gente que tiene apegos. Hay gente que tiene apegos que solo ellos saben, que son apegos secretos. Hay gente apegada a ciertas relaciones. Hay gente apegada a idolatría de algo. Podemos estar apegados a algo y eso puede llegar a idolatría porque es abusar, es hacerlo de una manera totalmente exagerada. Ahora, ¿cómo están sus apegos? Miren, que nuestra relación más íntima, profunda e importante sea nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sea nuestra relación con el Espíritu Santo y sea nuestra relación con Jesucristo. Veamos el sexto principio. El sexto principio es, cabal, que es este receptor. Principios del mundo. Pastor, ¿y qué quiere decir con eso? Gálatas 4:3 nos lo dice claramente. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Mire, el problema de este receptor es que la persona se guía por principios del mundo y no por los principios del Señor. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que nos guiemos como personas, como hijos e hijas del Señor, por principios que están en su bendita palabra, principios del reino, principios no del mundo, principios del Señor a través de su palabra. Así que cuando nosotros éramos menores, entonces mire qué tremendo, porque aquí hay algo muy hermoso. Aquí, cuando habla de menores, evidentemente es alguien que no ha crecido en el Evangelio, no ha crecido en estatura. Pero hay personas que ya están grandes, ya crecieron en su estatura, pero todavía viven esclavizados a situaciones que se dan en el mundo, a la corrupción del mundo, a ese espíritu de corrupción. ¿Sabe por qué? Porque viven su vida de acuerdo a principios del mundo. ¿Qué dice el principio del mundo, por ejemplo? ¿Quién es el más grande en el mundo de acuerdo a los hombres? El que tiene más plata, el que tiene el mejor apellido, el que tiene el mejor trabajo, la mejor empresa, el que tiene el ministerio más grande. Ese es el que manda de acuerdo al mundo. Pero ¿quién es el más grande de acuerdo a los principios del reino? El que sirve. ¿Quién es el más grande? El que sirve. ¿Quién es el primero? Dice, mire, duro lo que dice el Señor ahí, con respeto lo digo esto, hermano. Dice el Señor cuando se refiere, ¿quiénes van adelante? Dice, no, dice, las prostitutas van adelante, dice. Porque los discípulos comenzaron a ponerse los moños ahí, a decir, Señor, con todo lo que hemos hecho, qué lindo, Señor, vamos a tener una buena corona. No, les dice el Señor, ¿saben qué? Perdón porque la palabra es bien fuerte, pero el Señor le estaba diciendo, las mujeres de la mala reputación van adelante primero que ustedes. Entonces no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiere decir que el que va adelante es aquel que a pesar de que no tenga nada a los ojos de los hombres, pero cumple principios del reino, no principios del mundo. Debemos guiarnos por principios divinos, hermano. Fíjese que aquí hay algo muy tremendo, porque muchas veces algunos, por agradar al mundo, pierden la identidad y se dejan aplicar esos principios del mundo. Y se dejan llevar por la corriente del mundo por apariencia. Principios del mundo, hermano, es apariencia. Decimos ser cristianos, pero vivimos como el mundo.
En apariencia vamos a la iglesia, algunos. No nosotros, otros. En apariencia van a la iglesia, pero su vida viven conforme al mundo. Es que los principios del mundo, ¿cómo lo medimos en nuestra casa, en nuestra vida? Que decimos ser cristianos, que decimos amar a Cristo, decimos, pero vivimos. Es decir y vivir conforme a lo que decimos. No es decir y vivir conforme a los principios del mundo. Termino con esto porque ya lo veo ahí medio serio en esta tarde. Entonces, el último receptor que hay que sacar de nosotros se parece a este. Entonces, la pregunta antes de pasar es, ¿vive usted bajo los principios del reino o bajo los principios del mundo? El último es tradiciones de hombre. Colosenses 2:8, la Reina Valera 60 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, paremos de contar aquí. Lo que el Señor nos enseña, lo que la palabra nos enseña en Colosenses 2:8 es que en este tiempo muchos van a ser engañados por la corriente de corrupción del mundo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, doctrinas extrañas que dicen tener y ser dueños de la verdad. Yo le aclaro, como Ministerio Ebenecer no somos dueños de la verdad. Lo que tratamos de hacer es sembrando la palabra, sembrando la verdad, se marchita el error. Es decir, nuestro apego es a la palabra, nuestro apego es al Señor. Nosotros somos cristocéntricos y definimos las cosas de acuerdo a lo que dice los principios de la palabra. Pero muchos en este tiempo van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no aplican la palabra, no la leen, no la memorizan. No ponen principios, escuchan la palabra, le llega al corazón, pero no la bajan a sus pies. Porque no, entonces, ¿qué nos enseña? Que si nosotros no somos hacedores de la palabra, podemos ser engañados por tradiciones de hombre. Las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí, esta tiene mucho que ver con la anterior, que son los principios del mundo. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los hombres son las que hacen, mire, las tradiciones de los hombres son las que se hacen con rudimentos, es decir, con principios de los hombres. Y no según Cristo, eso es lo que nos está enseñando la palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Yo le he dicho que sospechosamente han comenzado a desclasificar, espero no me censuren por esto, pero sospechosamente han comenzado a desclasificar que ahora se ven los ovnis, los objetos voladores no identificados, se ven. Hace poco, hoy desclasificaron uno que sí es cierto, que lo vieron aquí en América del Sur. Creo que entre Ecuador y Colombia, por ahí lo vieron. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Están preparando ¿cómo se llama? Esa organización que está detrás de todo esto. El gobierno tras el gobierno, los que están detrás de los gobiernos, están preparando las cosas de tal manera que quieren descalificar el arrebatamiento, quieren descalificar la venida de Cristo, quieren descalificar todo lo que se da en el Señor. Por eso las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es que, hermano, esta gente todo lo arregla con plata. Y usted sabe que con plata se pueden arreglar muchas cosas, pero son temporales. La riqueza que viene del cielo, la salvación que viene del cielo, la gracia, la misericordia que viene del Señor es eterna, hermano. Y nosotros tenemos que vivir por principios del reino, principios que están en la palabra, que vienen de acuerdo a las promesas y a los propósitos de Dios, y no principios del mundo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué principios aplicamos? Los principios que dice, es que dijo, miren, no diga ni que dijo el pastor, no son principios míos, son principios del Señor. Santiago 1:27, y termino acá, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la verdadera religión pura y sin mácula? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardémonos sin mancha del mundo, hermano. Hasta se lo voy a poner más amplio aquí, mire. Guardémonos sin mancha del mundo. Bueno, lo quise poner ahí, pero no pude, ¿verdad? Pero sí, aquí dice, mire, sin mancha del mundo. Guardémonos, por favor, en el nombre de Jesús, sin manchas del mundo. Es que, mire, creo que, perdone que reitere tanto en esto,
Pero ya para terminar, se lo quiero dejar en su corazón. Hermanos, lo que nosotros no desechemos de nuestra vida, aquellos receptores que nosotros sabemos que nos alejan y nos apartan del Señor, de ahí va a echar mano el enemigo. Es que no crea que el enemigo, mire, perdóneme, y está en la palabra, pero usted piensa a veces que el enemigo es aquel diablo todo feo, ¿no? El enemigo llega al cielo a dar cuenta. Y así como le pasó a Job, yo espero en el nombre del Señor que no. Pero el enemigo le dice, ya viste a fulano de tal que sigue pecando, que sigue haciendo lo que a él le da la gana. Entonces dice el Señor, pues tienes razón. Y le dice el enemigo, préstamelo un ratito. Por eso muchos, yo sé que usted y nosotros no, pero hay cristianos que el enemigo está utilizándolos para practicar con ellos. Y algunos están platicando con él. ¿Pero por qué? Porque su palabra nos enseña, hermano, que nos tenemos que guardar sin mancha. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si usted tiene sus elementos, queremos terminar, Señor, este día, culminarlo. Si usted tiene los elementos, el pan y el vino, tómelos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Mire, presentarnos, ya nos presentamos en la mañana, pero presentémonos esta tarde. Revisémonos. Seamos honestos con nosotros mismos. Ahorita no es ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni el pastor, ni la pastora, no. Es usted, somos nosotros delante del Espíritu Santo, delante del Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Es usted, hermano. Es usted. Entonces revisémonos. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento y diga, Señor, ¿será que yo he tenido? Usted sabe, sí que nosotros sabemos. Si hemos tenido estos receptores de desobediencia, de amar más al mundo que al Señor, de la impiedad, es decir, de ser indolentes, de ser como rebeldes, de que hay piedras de tropiezo en nuestra vida que no las hemos querido quitar, de que hay apegos. ¿Será que tenemos receptores que aplicamos principios del mundo y no principios del Señor? Algunos dicen como dice X escritor, no dicen como dice el Señor. ¿Será que tenemos receptores de tradiciones de hombres? Revisémonos. Y si usted dice, no, pastor, ninguna de ellas, qué bueno, no, pero ¿sabe qué? ¿Habrá alguna mancha ahí que está? ¿Habrá alguna mancha que nos afecta? Pero le tengo una buena noticia. Dice, mire, Cristo en una cruz nos perdonó todos nuestros pecados. Pero cosas como estas, el sentarnos a la mesa, nos hace acercarnos a Él. Nos hace entender de que fallamos, pero que en Él hay oportunidad siempre. La orden del día del Señor era que salgamos de la corrupción del mundo para poder participar de su naturaleza divina. Y otra de las cosas que nos ayudan a participar de su naturaleza divina es la cena del Señor. Si usted tiene su pan en su mano derecha, tómelo ahí, o cójalo, tómelo en su mano derecha. En el nombre de Jesús vamos a participar de aquel que dijo, háganlo siempre en memoria de mí. La noche en que fue entregado el Señor Jesucristo dice que tomó pan, o la noche que iba a ser entregado, tomó pan y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, por vosotros es entregado. Cada vez que comieres de este pan y bebieres de este vino, la muerte del Señor anunciáis, es decir, estamos anunciando su pronta venida. Comamos del pan para ser libres de todo receptor, de todo vector de corrupción del mundo. Comamos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy comemos de este pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Si usted tiene la copa de vino, levántela ahí donde está en su mano derecha. La sangre que nos limpia. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar.
Señor, límpianos con esta sangre, este vino que representa la sangre. Límpianos de todo receptor de corrupción del mundo. Aléjalo de nosotros. Hoy renunciamos, rechazamos todo receptor en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, Señor. El único receptor que nosotros anhelamos y tenemos es el Espíritu Santo, Señor. La noche en que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos tomando la copa: tomad y comed y bebed de ella, esta es mi sangre. Mire, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hoy nosotros recibimos perdón, recibimos liberación, recibimos restauración, recibimos recuperación de parte del Señor a través de esta sangre. Bebamos de la sangre de Cristo en memoria de aquel, de este vino que representa la sangre de Cristo, en memoria de aquel que nos ama y que esta tarde nos libera de todo receptor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. Y para terminar, Señor, quisiéramos hacer un llamado a aquellos que no te conocen, Señor. Dice que la vida eterna, Juan 17:3 dice que es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, conocer quién es Dios para vivir toda una eternidad con Él. Si usted no conoce a Cristo, mire, por favor le pido, este es el tiempo. Aléjese, sola no se va a poder alejar de todos esos vicios del mundo. Cristo le llama en esta tarde, Cristo le dice: ven a mí. ¿Quieres solucionar tus problemas? Ven a mí, dice el Señor. Si usted no conoce a Cristo, dígale: Cristo, yo esta tarde reconozco que soy un pecador, porque primero tiene que haber arrepentimiento. Dígale: Cristo, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, todo lo malo que he pensado, todo lo malo que hay en mi corazón, lo saco. Me arrepiento y te recibo a ti como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy te confieso, Cristo, que soy libre, que tengo vida eterna. Si usted se había alejado del Señor, regrese al Señor. Mire, los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, porque si usted se alejó del Señor siendo hijo, usted es hijo. Y usted va a regresar como el hijo pródigo. Porque si usted no quiere regresar, hermano, corre peligro de caer en ese espíritu de corrupción que anda ahí, que nos aleja de la naturaleza divina del Señor. Regrese a Cristo, dígale: yo me arrepiento, Señor, y vuelvo a servirte, aquí estoy, ayúdame, bendíceme. Padre, yo te ruego una bendición especial sobre mis hermanos, Señor, sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus familias, Señor, sobre el ministerio. Por favor, Señor, ábrenos las puertas de las peticiones que tú conoces, Señor. Necesitamos, Dios, volvernos a juntar. Necesitamos, Padre, alabarte, bendecirte, Padre. Quita todo receptor de nosotros, Señor, todo mal receptor, todo receptor en el cual el enemigo pueda tener derecho sobre nosotros. Quítalo, por favor, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia. En el nombre de Jesús, bendigo la casa, la familia, el trabajo de mis hermanos, sus vidas, su salud, sus economías, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos. Y hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, le agradecemos. Para mí es un privilegio poder llevarles la palabra. Lo haremos hasta que el Señor lo decida. Hasta que el Señor lo decida. Gracias por su fiel sintonía. No se olvide, somos embajadores de Cristo. Por lo tal, tenemos que comportarnos como tal, es decir, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, para ser arrebatados. Que Dios le bendiga.